Es bastante delicada la situación en el país porque la fiscal general inicia persecución contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y obviamente para salvar a Abelardo de la Espriella luego de las gravísimas denuncias de nuestro primer mandatario. Pero antes de irnos con ello, el presidente de la República causa una gran sorpresa a toda Colombia porque da a conocer que las farmacias de drogas La Rebaja pasaron ahora a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos. Recordemos que estas drogas La Rebaja en su momento fueron de los capos Rodríguez Orejuela del departamento del Valle del Cauca. Por eso es que no quieren aprobar y sacar adelante una reforma a la salud en el país, porque se les está quitando el meganegocio a todos los poderosos de la salud, empezando con la nueva EPS de los Vargalleras, señores. Una noticia muy positiva que toda Colombia y el mundo debe conocer acerca de este importantísimo caso, de este importantísimo avance en toda Colombia. Además, señores, aquí iniciamos con lo que viene sucediendo por parte de la fiscal general. Me llama mucha la atención que ahora ataca al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de las gravísimas denuncias de nuestro primer mandatario. Y el mismo abogado de Abelardo de la Espriella lo dice: atención, la fiscal general califica el trino del presidente y las chuzadas, ojo, está llamando como chuzadas, de algo gravísimo. Vienen las investigaciones por las denuncias de Abelardo de la Espriella. Recordemos también que Abelardo de la Espriella instauró las respectivas denuncias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el único órgano que tiene las facultades por el fuero presidencial de investigar al mandatario de todos los colombianos. Esto no era lo único, porque esta señora se despachó contra el presidente de la República en una entrevista con Caracol Radio. Recordemos que el presidente de la República, Gustavo Petro, le ha exigido resultados, le ha dicho, pero venga, ¿qué es lo que viene sucediendo? Pero venga, hay actos de corrupción donde el billete viene entrando a los diferentes fiscales y lo que sucede con ustedes es guardar absoluto silencio. Viene la perla. Dijo que esa comunicación venía de la DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia al servicio del gobierno. Cosa que pues evidentemente es ilegal, porque los únicos que pueden ordenar interceptaciones son ustedes, los fiscales. Una orden judicial. Exacto. Correcto. Ustedes, los fiscales, son los únicos, y además eso tiene que pasar por un control judicial después ante un juez. La pregunta es, ¿qué es lo real de eso? ¿De verdad sí hay una investigación en ese sentido contra el candidato de la Espriella por reunirse con ellos? ¿Qué es lo que avalaría o no el que haya un proceso judicial en curso? Mire, vamos por lo primero. El trino del presidente es gravísimo. Es gravísimo porque la inquietud que a mí me asalta es cómo el presidente conoce de una interceptación y cómo con alguna tranquilidad menciona que la interceptación es de la Dirección Nacional de Inteligencia. Pues fácil, porque ya hay una denuncia y vemos cómo un juez autorizó este tipo de circunstancias. Yo quiero recordar que nosotros tuvimos un proceso gravísimo por interceptaciones ilegales, que se conoció como las chuzadas, ¿no? Del que él fue víctima. Claro. Y por ese escándalo, porque no fue un escándalo, por esos delitos gravísimos, desapareció el Departamento Administrativo de Seguridad. Y fue reemplazado. Grabaron a la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Y fue en épocas en que yo trabajaba en la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas. Y fue reemplazado por la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces creo que esto sucedió ayer. Nosotros estamos haciendo un barrido, lo primero que decidimos hacer, un barrido para ver si existe una interceptación legal
porque luego el señor Mejía salió en un trino a decir que el presidente se había equivocado, que había cometido una imprecisión y que la interceptación no era una interceptación de la DNI, sino una interceptación judicial. Vean Entonces, pensando bien, estábamos haciendo un barrido. ¿Y por qué estamos haciendo un barrido? Porque, nuevamente, porque ustedes me dirán, pero usted cómo no sabe que esa interceptación existe. No hay posibilidad alguna de que ni yo, ni un delegado, ni el señor vicefiscal, ni un jefe inmediato conozca el total de las interceptaciones que puede tener la fiscalía. Yo sabía que la pregunta me la iban a hacer y yo traje el dato. Nosotros... O sea, ¿está hablando que Petro está cometiendo un delito? ¿O es que yo no entiendo muy bien lo que dice esta señora? Estamos hablando O sea, aproximadamente... llegó a la casa a las 11 de la noche Me acosté a las 2. y luego usa libreta a preparar todo. Pero Nosotros, pero permítame, No, el por dato. favor, por favor. Son aproximadamente 13.000 interceptaciones hoy, más de 13.000 interceptaciones activas hoy. Con orden de un juez. Con orden de un juez, con orden de un fiscal, con control de un juez, porque el control es posterior. Con 2.000, sobre 2.300 investigaciones, aproximadamente. No son datos precisos, son cifras redondas. Por supuesto, no hay cómo conocer el detalle. Dios mío, pero miren los ataques constantes hacia el presidente de la República, Gustavo Petro. O sea, lo que le hemos demostrado al pueblo colombiano es totalmente falso según la fiscal. Para ello recordemos esto. Miren, la investigación. Cómo Abelardo Lesprilla engaña al país. El documento oficial de la Dirección Nacional de Investigación que alerta del posible fraude con el software electoral entre Thomas Grennan Sons y Abelardo Lesprilla. Todo esto es verdadero. Lo falso es su campaña y candidatura. Si nosotros ingresamos al link, lo podemos ver de manera oficial en la misma página, señores, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Mírenlo. Perdón, sí, es Dirección Nacional de Inteligencia, no de investigación, como mencioné anteriormente. Ahí estaba. Y la señora lo que trata es de desacreditar eso. Igualmente lo podemos ver, que aquí se confirma que Abelardo Lesprilla es pésimo abogado, que no es ni siquiera capaz de hacer una sencilla consulta para buscar un documento que se encuentra en el mismo portal de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y esto ya se los había anunciado. Y la señora fiscal sale a desmentir y atacar a Petro. ¿Será que en pocas palabras están buscando una condena hacia nuestro primer mandatario? Eso es lo que pretende realizar la señora fiscal Luz Adriana Camargo. Pues ante ello el presidente Petro seguía con las respectivas denuncias acerca de los softwares que están utilizando para el presunto fraude. Y el presidente Gustavo Petro advirtió que hay 3 software ocultos y listos para urdir un posible fraude en la elección presidencial de mayo. Y explicó también cómo estarían vinculados el procurador general, un exregistrador nacional y la empresa privada que busca recuperar el contrato de los pasaportes. Cristian Sandoval tiene más detalles. Cristian, ¿qué dijo el mandatario colombiano? Adelante. Luisa, Catalina, televidentes, muy buenas tardes. El presidente Gustavo Petro explicó en detalle que ese presunto fraude que se realizaría a través de 3 softwares, pues tendrían también el propósito, o más bien estaría canjeado para que la empresa privada recuperara el contrato de los pasaportes que ya entró en marcha y que la semana pasada registramos aquí en el sistema de medios públicos. Estos anuncios o esta explicación la hizo el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta oficial de X. Veamos. Hay varios softwares que estarían listos para configurar un posible fraude en las elecciones presidenciales del 31 de mayo y que harían parte de un acuerdo para que la empresa privada recobrara el contrato de expedición de pasaportes, alertó el presidente Gustavo Petro.
No es un software el que está disponible para estas elecciones, sino 3 ocultos, alistándose para un fraude negociado por otro contrato público que los hermanos Bautista quieren recuperar, el de pasaportes, al que precisamente el procurador El Haj ha propuesto anular para que regrese la operación a los mismos hermanos Bautista. El presidente Petro explicó que en contra de la orden judicial dada por el Consejo de Estado en 2018, Alexander Vega, como registrador nacional, en su momento permitió volver a contratar a la empresa privada para que se encargara del escrutinio determinante en las elecciones presidenciales en Colombia. Quien desacató a la justicia fue el señor Vega, hoy presidente de la U, pero que como registrador decidió seguir con los softwares de preconteo y escrutinio electoral. Por eso siguen los mismos para elecciones presidenciales, cuando desde 2018 la Sala Plena del Consejo de Estado ordenó por orden judicial cambiar ese software por un público y poderoso. El mandatario también rechazó la posibilidad de que un aspirante a la presidencia tenga cercanía con los dueños actuales del software de la registraduría. Claro que es delicado que un candidato establezca vínculos con el propietario privado de software de escrutinios electorales, que la justicia administrativa hace 8 años ordenó cambiar por uno público y poderoso. El presidente Gustavo Petro dijo que esa presunta alianza entre políticos y contratistas que buscan recuperar el contrato de elaboración de los pasaportes puede llevar a Colombia a más violencia. Catalina, Luisa y televidentes, pues de esta manera el presidente... Ahí veíamos este tipo de circunstancias. Lo mismo que incluso la misma fiscal general ha venido trabajando contra los diferentes procesos de paz que saca adelante el mismo gobierno nacional. Recordemos que Petro en su momento le exigía a la fiscal que debe responder por ello, entregar resultados sobre el tema de Papá Pitufo, de cómo los mismos fiscales están siendo comprados con el billete del narco, con el billete del contrabando. Ante ello, la fiscal ha tenido una forma de irse contra el primer mandatario, contra los diferentes procesos que ha tratado de sacar adelante. En este caso, revocó las suspensiones de órdenes de captura contra los miembros de las bandas criminales en la capital paisa. Ellos dejaron una posición bastante clara y que me llama la atención. Dijeron trabajar o estar dispuestos a trabajar con el gobierno nacional para sacar adelante el proceso de paz. Hace unos minutos hablaron los cabecillas de bandas criminales que hacen parte de la mesa de negociación en el proceso de paz urbana desde la cárcel de Itagüí. Criticaron a los que se oponen a los diálogos y aseguran que a pesar de la decisión de la Fiscalía de revocar 16 suspensiones de órdenes de captura, ellos seguirán adelante con este proceso, incluso en las calles. Alfonso Cárcamo, ¿qué más dijeron? Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que están conectadas con Noticias Caracol. Y es que lo que dicen los miembros de esta mesa de diálogo es que seguirán cumpliendo con los puntos de este proceso de paz total urbano que se adelanta en la cárcel de Itagüí, que corresponde, por ejemplo, a la resocialización y también corresponde al tema de reconstrucción de paz junto a las víctimas. Eso sí, aseguran ellos que no importa si hay o no hay resolución de la Fiscalía, pues aseguran que quien da una orden de salida de prisión para estos casos, para dialogar de paz, es el IMPEC. También aseguraron que no le temen a la extradición que está pidiendo el alcalde Federico Gutiérrez, pues aseguran que no tienen ningún proceso pendiente con Estados Unidos. Pero mejor veamos en el siguiente informe todos los detalles de este tema polémico que envuelve a todo el Valle de Aburrá. Con aparente tranquilidad tomó la mesa de diálogo de paz urbana en la cárcel de Itagüí la decisión de la Fiscalía de revocar temporalmente 16 de las 23 suspensiones de órdenes de captura a cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, entre los que se encuentran alias Douglas y alias Carlos Pesebre. Advierten que incluso sin resolución ya habían hecho 4 salidas para dialogar de paz. ¿Se han hecho actividades en la ciudad? Sí. ¿Y habían salido las resoluciones? No. No tiene nada que ver con que se pueda salir a realizar actos de paz. Nada que ver. Salir no es la libertad. Salir es a hechos concretos.
los eventos que realizábamos en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, hicimos una audiencia. En el Teatro Camilo Torres realizamos un evento de paz. En la Alpujarra realizamos un evento de paz. Hemos realizado eventos de paz en los barrios. Hay 7 cabecillas que siguen beneficiados por la resolución que suspende sus órdenes de captura, entre los que se destacan alias Albert, alias El Montañero y alias Mundo Malo, quienes se encuentran en libertad tras haber pagado sus respectivas condenas. Alias El Montañero es uno de los peores criminales que tiene Colombia. Es una persona que hoy tiene investigaciones de tráfico de droga, inclusive hacia países de Europa como España. Es un criminal sanguinario. Y esa persona se ve beneficiado por la solicitud que el gobierno nacional, a través de Petro y a través del comisionado de paz, le hacen a la fiscalía. En la mesa criticaron al gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín, quienes aseguraron que se aprovecharía la salida de estas personas de la cárcel para hacer proselitismo político. La gente ya no es tan fácil de engañar porque la cantidad de medios e información que hay en el aire permite que la gente elija sin ninguna presión. En los barrios populares históricamente nunca se ha coaccionado a la gente para que vote. La gente vota por lo que ve que es bueno para el barrio. Eso es simplemente así. Que muestren las pruebas de cuáles son las acciones de proselitismo político que este proceso de paz ha realizado. Porque nosotros hemos tenido especial cuidado para que eso no pase. Además, revelaron que no le temen a ninguna posible extradición porque no tienen cargos en contra para tal fin. En la temporada anterior de su alcaldía, recuerdo muy bien que escribió para que extraditaran a algunos de nosotros. Y como ven, si tuviéramos extradición ya no hubieran llevado, si tuviéramos relación con el narcotráfico. En Estados Unidos la justicia afortunadamente opera es con pruebas, no con montajes como aquí. Orden de extradición nunca ha existido ni la ha tenido. Si existiera una orden de extradición para mí, eso hubiera sido en el momento que me capturaron, porque Estados Unidos no perdona. Y no vayan a creer que al que llega allá no le van a preguntar por uno. A pesar de esto, el alcalde de Medellín reveló que hace unas horas envió un comunicado a agencias de Estados Unidos para pedir la extradición de cabecillas que dialogan en medio de la paz urbana de la cárcel de Itagüí. Miren eso, señores. Lo que decía la senadora del pacto Isa Zuleta, que saquen las pruebas si en este caso hay proselitismo político. No lo hay, no lo hay. Mientras tanto, el pueblo colombiano en las calles, el mismo pueblo paisa, sale a felicitar el buen trabajo del presidente de la República. Y una vez desahogue, dígale te quiero. No, el señor presidente es un buen presidente. Sí. Un buen presidente que vale la pena. Es el presidente que ha defendido los derechos del trabajador, que eso es muy importante en nuestro país. Entonces usted está con Petro. Totalmente. Usted quiere que él lo sepa. Claro, totalmente. Entonces háganme un favor, los que les quede fácil, mandarle este videito al señor presidente Gustavo Petro, que aquí en la Terminal del Sur, en Medellín, hay un fuerte admirador, le decimos, ¿cómo le decimos? El pequeño gigante. Ahí está. El pueblo paisa de la mano del presidente de la República, Gustavo Petro. Mientras tanto, una fiscal general que sale a atacar al presidente de la República. No olviden, por favor, todos ustedes dejar su like, su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.